Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo seminario de Medicina y Bioética organizado entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y la Fundación Jérôme Lejeune. En nombre de la Fundación y de la Facultad me es muy grato darles la bienvenida y contarles que es el segundo seminario. El primero de ellos lo hicimos dedicado al comienzo de la vida humana y en particular fue sobre medicina y diagnóstico prenatal. Tienen ustedes las sesiones subidas a la web y este segundo hemos considerado que era pertinente y apropiado, dadas las circunstancias que estábamos viviendo y que hemos vivido todos, afrontar el final de la vida humana. Nos movemos al final de la vida humana y lo hemos titulado Eutanasia y Bioética, retos y orientaciones prácticas. Me llamo Elena Postigo y soy coordinadora de la Fundación Jérôme Lejeune en su rama académica y estoy aquí para hacer de telonera, en realidad de moderadora, ¿no? Y tengo el placer de introducir en esta primera intervención al doctor, profesor Carlos Centeno, que nos hablará de medicina avanzada al final de la vida y que seguramente ya muchos de ustedes conocerán, pero paso a hacer una breve reseña de su extenso currículum, también dedicado al mundo de los cuidados paliativos. Es director del Servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra, es especialista universitario en bioética y máster en medicina paliativa, especialista en oncología radioterápica por el Hospital Universitario de Valladolid, donde participó en la puesta en marcha del primer equipo de cuidados paliativos de Castilla y León. También fue Clinical Research Fellow en la Universidad de Alberta, en Canadá, y es, como es bien sabido, una persona que se dedica a los cuidados paliativos desde hace ya muchas décadas. ¿Quién mejor que él para introducir este seminario sobre eutanasia y bioética, retos y orientaciones prácticas? Carlos, te agradezco muchísimo que estés aquí hoy con nosotros. Es verdaderamente un honor. Permíteme que antes de darte la palabra diga cuál va a ser la dinámica del seminario para todos los asistentes. Primero tendrán lugar las dos intervenciones de los dos ponentes, cada una de en torno a 30 minutos, y posteriormente tendremos un coloquio con los asistentes que durará hasta las 8:30, en que cerraremos puntualmente. Le rogaría que por favor pusieran todas sus preguntas en el chat correspondiente y yo las iré trasladando a los asistentes al final de sus intervenciones. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Elena, por tu introducción y gracias a todos los que nos seguís desde casa. Me quiero imaginar un montón de antiguos alumnos, algunos los conoceré sin ninguna duda, de colegas que trabajan por toda España y que saben de estos temas probablemente pues mucho, ¿no? Y que probablemente después podrán compartir con nosotros pues sus apreciaciones. Felicito a la facultad, ¿no?, por la iniciativa y a la Fundación Lejeune por dar soporte y no sé, y por colaborar en esta iniciativa que me parece de tanta relevancia. Nos corresponde hablar del tema de la eutanasia, de los problemas del final de la vida, y me gustaría hacerlo como lo que soy, pues un médico que se dedica desde hace años a cuidados paliativos, ¿no?, y dando una perspectiva médica al problema, ¿no? Quiero mirar a la eutanasia desde la medicina paliativa y desde pues, mi experiencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. La muerte, pienso yo, que debería llegar siempre suavemente, en paz, sin violencia. A mí así me gustaría morir, con el sufrimiento aliviado, con el sufrimiento de la enfermedad y el dolor aliviado, el sufrimiento de todo tipo, el sufrimiento también profundo, el sufrimiento en la persona, en la separación de los que se quieren, ¿no? Y eso, morir aliviado, morir suavemente y en paz, hoy es posible gracias a los avances de la medicina. Con buena medicina se puede morir en paz y sin sufrir. La eutanasia significa morir con sufrimiento. Es lo contrario a la muerte natural. Es morir con violencia. Por eso la medicina y la eutanasia no se encuentran. Por eso no puede haber acuerdo. Y en esta presentación voy a intentar presentar lo que desde la medicina se puede aportar para resolver el problema.
comienzo con una reflexión que viene de un maestro, el profesor Gonzalo Herranz, fallecido hace pocos días, la verdad. Pero en la preparación de esta conferencia tuve la oportunidad de hablar con él y cuando realmente estaba ya en situación pues, de fragilidad extrema, ya saben ustedes, con dificultades importantísimas para la audición, le escribía en un papel y le decía: don Gonzalo, tengo que dar una conferencia y tengo que hablar a otros colegas sobre la eutanasia. ¿Qué quiere que les diga? Me miró con ojos pícaros y tras decirlo en un momento, tras pensarlo un momento, me dijo: póngalos a pensar, póngalos a pensar. Para Gonzalo, el problema de la eutanasia es la falta de reflexión sobre el hecho, sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Y añadió: hable de un paciente, póngales un folio en blanco y después de hablar con un paciente y deje que discurran, que ellos piensen qué es lo que pasa, cuáles son los problemas a solucionar, qué es lo correcto. Y eso es lo que voy a intentar hoy, ayudarles a ustedes a reflexionar a partir de una experiencia, a partir de distintas experiencias de casos clínicos de pacientes que he atendido recientemente en su mayoría. Uno de los pacientes que más directamente me confrontó en mi práctica profesional fue un paciente que me pidió la eutanasia directamente. Algo muy infrecuente en mi experiencia, más de 20 años trabajando en cuidados paliativos, pocas veces he escuchado lo que les voy a contar ahora. Era una mujer de unos 70 años, de profesión, si no recuerdo mal, era del ámbito sanitario, y tenía un tumor de cabeza y cuello y una traqueotomía. Estaba pasándolo mal porque tenía una infección respiratoria importante y las muchas secreciones pues le agobiaban, le dificultaban la respiración. Las enfermeras la habían encontrado muy desanimada, estaba ingresada en la clínica, las enfermeras la habían encontrado muy desanimada y el médico responsable nos hizo llamar al equipo de medicina paliativa. Recientemente había dicho a una enfermera que ella se quería morir, le había dicho que ella quería la eutanasia. Y con esta introducción para allá fuimos, el médico y la enfermera del equipo de medicina paliativa de la clínica. Y en esos momentos, pues bueno, pues yo creo que ustedes se pueden imaginar pues que uno se acerca con cierta prevención o con cierto miedo a esa situación. Hoy quizás estamos como incluso más familiarizados con el tema, con el problema, pero hace 4 o 5 años pues no estaba tan en el candelero la situación. En mi cabeza ya iba pensando qué hacer, cómo podría ayudar yo a esa paciente. Y me vino a la cabeza, bueno, primero un análisis rápido clínico, son secreciones, es una infección, hay que ver la antibioterapia que tiene, desde hace cuánto, qué tengo para disminuir las secreciones, qué fármacos anticolinérgicos pueden ayudar. En mi cabeza ya tenía opciones, ¿no?, para elegir. Pero también pensé en lo que se planteaba sobre la eutanasia y dije: uy, el tema de la eutanasia está en el candelero. A esta le voy a hacer la pregunta de la dignidad. La pregunta de la dignidad es una intervención muy sencilla que consiste en preguntarle al paciente, en decirle, ¿no?, acercarse a él y decirle: háblenos de usted, díganos qué debería saber de usted el equipo para cuidarle mejor. Es así de sencilla, la llaman la pregunta de la dignidad, ¿no? Y yo dije, bueno, pues con esto me puedo empezar a hablar de alguna cosa. Mi sorpresa fue que en cuanto yo deslicé en la conversación la pregunta de la dignidad, le dije: ¿qué debemos saber de usted para tratarle mejor? La paciente me contestó inmediatamente: lo que debería saber es que yo quiero la eutanasia, pero aquí no me la pueden dar. Entonces, por favor, mándame a un sitio donde me la puedan aplicar. Así, de entrada. Yo me quedé confrontado, me quedé paralizado, no me importa decirlo, como no sabiendo qué contestar, porque lo primero que te sale, es normal, lo primero que te sale es una reacción frontal en contra, ¿no? Pero me retuve y pensé que yo estaba allí para ayudar. Y
conseguí articular un pensamiento y le dije, mire, ya me ha dicho lo que no podemos hacer. ¿Por qué no hablamos desde ahora de lo que sí que podemos hacer? Porque es cierto lo que usted dice, ¿no? Hay cosas que aquí no podemos hacer, pero pienso que hay muchas cosas que podríamos hacer para aliviar. Y le hablé de lo que venía pensando, de cómo trabajar con las secreciones, de cómo utilizar los antibióticos más adecuadamente, de darnos unos pocos días para ver esa mejoría. Parece que la convencí y la paciente se abrió a, a dejarse cuidar. La medicina paliativa es medicina avanzada. Es cierto que la medicina paliativa es algo reciente, pero también es cierto que es algo muy eficaz. Por eso lo podemos considerar medicina avanzada para el final de la vida. La medicina paliativa la podríamos definir como la ciencia del alivio intenso, del alivio del sufrimiento intenso cuando hay una enfermedad grave. Fíjense que de intento desligo la medicina paliativa del final de la vida. La medicina paliativa no existe para atender a los que se van a morir. La medicina paliativa existe porque hay gente que sufre intensamente cuando tiene una enfermedad grave. No puedo negar que una enfermedad grave por excelencia es aquella que te puede matar y por lo tanto cuando hablamos de gravedad hablamos de que te puedes morir y eso ocurre particularmente en la enfermedad avanzada y al final de la vida. Pero la razón de la medicina paliativa es el alivio del sufrimiento, porque la gente sufre, ¿no? Por eso estamos ahí, los de medicina paliativa, porque la gente sufre y nosotros sabemos cómo podemos aliviar. Y la razón de la medicina paliativa, insisto, no es la muerte. No nos dedicamos a los que se van a morir, nos dedicamos a los que están sufriendo intensamente. Y si no están sufriendo intensamente, no necesitan un experto en medicina paliativa, ¿no? Nosotros somos especialistas en aliviar el sufrimiento. ¿Y qué ocurrió con esta paciente? Pues que se vio inmediatamente aliviada, que los anticolinérgicos que utilizamos funcionaron, que las secreciones se secaron, que enseguida quedó menos agobiada, que utilizamos la morfina a dosis muy baja para aliviar la sensación de dificultad respiratoria y la paciente por fin pudo descansar. Y eso nos dio un horizonte de 2 o 3 días en los que los antibióticos trabajaron y la infección se curó. Y la enferma se abrió a un tiempo distinto en el que podía encontrarse con los suyos, donde encontró un alivio de su tensión interior, un alivio de la dificultad respiratoria y de las secreciones, y encontró también un equipo capaz de escuchar sin ponerse nervioso y sin confrontar. El problema de la eutanasia es que no persigue el alivio, que es lo que yo perseguía con esta paciente. El problema de la eutanasia es que persigue el fin del paciente, persigue terminar, adelantar la muerte. Los cuidados paliativos no son eutanasia. Hay gente que teme a los cuidados paliativos porque piensa que adelantan la muerte. No, los cuidados paliativos no son eutanasia, no intentan acelerar el proceso de morir. Los cuidados paliativos lo que pretenden es estar ahí. Los cuidados paliativos no adelantan la muerte, sino que ensanchan la vida, dan oportunidad al paciente, como en este caso les decía, para tener un tiempo de mayor profundidad. Permiten vivir también esa situación grave y si es la situación, si es el caso, el final. Y les he hablado de morfina, les he mencionado morfina. Morfina, buena medicina. Si los cuidados paliativos no son eutanasia, usar morfina no es eutanasia. Morfina, buena medicina. Si estuviera en el aula, en la clase, casi se lo haría repetir a los alumnos en voz alta. Morfina, buena medicina. La morfina, utilizada como se aprende en muchas facultades de medicina, no en todas, por desgracia, la morfina usada como la utilizan los médicos, a las dosis precisas, a las dosis justas, la morfina no adelanta el final. Usar morfina es aliviar y los médicos, los buenos profesionales, deberíamos entrenarnos en el uso de la morfina. Ya ven ustedes que lo que yo quiero hacer esta tarde es decirles
como a esta paciente, lo que sí que podemos hacer. Es más, lo ético, lo que sí debemos hacer. Y ya he mencionado dos cosas. Debemos utilizar la medicina paliativa para ensanchar el final y debemos utilizar la morfina cuando está indicada. Morfina, por tanto, buena medicina. Un paciente que estoy atendiendo ahora, lo conozco desde hace tiempo. No es cierto que la medicina paliativa sea para los últimos días de vida. Este paciente probablemente lo conozco desde hace un año y lo conocí en una situación de enfermedad grave y sufrimiento intenso, en la que por complicaciones postquirúrgicas quedaba un resto tumoral. No quiero entretenerme mucho, se había tratado su tumor de páncreas, él tiene alrededor de 60 años, una tendencia depresiva en su historia clínica y bueno, pues se había tratado su enfermedad y quedaba un resto tumoral. Se valoraron opciones y de acuerdo con él, la mejor era ir al quirófano para ese resto después de la quimio-radioterapia, porque podría ser una actitud curativa. Bueno, y con esa expectativa se fue al quirófano. La operación fue bien, se pudo resecar el resto tumoral, pero hubo complicaciones postquirúrgicas, una distensión de suturas, complicaciones, un posoperatorio tórpido, donde el paciente realmente estuvo con problemas severos de malnutrición, hubo que poner nutrición parenteral, hubo infecciones. No quiero entretenerme mucho, que sería interesante contarlo, pero el paciente estuvo a punto de morir en esas circunstancias. Luego tenía cuando se recuperó de la infección, ¿no? Y del posoperatorio, tenía grandes problemas de ingesta, ¿no? Enseguida tenía síndrome de dumping al ingerir pequeñas cantidades de alimentos, lo pasaba muy mal, no podía más retirar la nutrición parenteral, tenía que seguir ingresado, el paciente estaba muy desanimado. En esa situación, ¿no? El paciente habló de querer morir, ¿no? Y yo, que veía horizonte, y que, vamos, de hecho hemos tenido horizonte, ¿no? Y yo que veía horizonte le dije, vamos a intentar seguir juntos, ¿no? Y le hablé, le garantizaba, ¿no? De que si en algún momento las cosas fueran mal, seguro que le íbamos a poder aliviar, ¿no? Y él pensaba que se podía morir, y era cierto que se podía morir, pero bueno, pues yo le intenté asegurar que si en un momento determinado estaba sufriendo, porque ya digo que su talante era un poco depresivo, ¿no? Pues que podríamos utilizar también una medida terapéutica que es la sedación paliativa. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. El paciente quedó profundamente aliviado de aquella conversación hace meses, de aquella conversación en la que hablamos por primera vez de la sedación, de la existencia de la posibilidad de utilizar sedación paliativa si en un momento determinado la situación se tornara descontrolada y el sufrimiento fuera insoportable. Garantizar al enfermo que no tiene por qué sufrir si llegara al final de la vida, le dejó con mucha paz. ¿Y qué ocurrió? El paciente no murió, al contrario. Pudimos dar de alta al paciente y el paciente pudo ir a casa con ingesta oral. Cierto que el paciente necesita diálisis y tiene que venir al hospital con cierta frecuencia. El paciente ha disfrutado de muchos meses de buena calidad de vida y de buena situación. Pero, tristemente, en una revisión, el equipo de cirugía detecta una lesión hepática, ¿no? Y empezamos pues los tratamientos oncológicos, en este caso ya de un carcinoma de páncreas avanzado, donde ya las expectativas son bueno, pues no de curación, sino de un fallecimiento en un tiempo corto, ¿no? El paciente habla muy claro de que no quiere sufrir más, de que ha sufrido mucho en esta vida. El paciente habla de calidad de vida. Y en la primera conversación quiere hablar con nosotros, con el equipo de medicina paliativa. Ya digo que está ambulatorio, le atendemos en la consulta externa. Y el paciente, ¿saben lo que me dice en la primera conversación? Me dice, ¿se acuerda de lo que hablamos la otra vez? Cuando llegue el momento, me gustaría que ustedes, el equipo de medicina paliativa, estén cerca. Y que si llega una situación como la que usted me contaba,
haga lo que me explicó y no necesito que ahora me diga que lo va a hacer. Yo le dije que le había entendido y le aseguré que lo haría. Y ahí seguimos. Y volvió a encontrar alivio al saber que existe la sedación paliativa. La sedación paliativa es una intervención médica que está destinada a aliviar el sufrimiento refractario al final de la vida. Todos tenemos algo de miedo a morir, pero sobre todo la gente a lo que tiene miedo es a morir sufriendo, a morir con sufrimiento insoportable. Hablar y utilizar la sedación paliativa puede disminuir por una parte el miedo y por otra parte aliviar esas situaciones de sufrimiento insoportable con una herramienta que es médica. Debemos formarnos en la técnica de la sedación paliativa, sobre todo aquellos que tenemos una relación más constante o más frecuente con pacientes que atraviesan situaciones terminales de enfermedad. Sedación paliativa, buena medicina. No sé si ustedes conocen este librito de un colega de la Academia Pontificia de la Vida, el doctor Pablo Requena. Doctor, no haga todo lo posible. Pues una frase similar yo la he escuchado en la unidad de cuidados intensivos hace ya algunos años. Recuerdo perfectamente una mujer joven que tenía un cáncer de mama diseminado, ¿no? Y que a consecuencia de los tratamientos, de la driamicina, a consecuencia de los tratamientos había desarrollado una miocardiopatía dilatada, ¿no? Y tenía una situación, digamos, terminal de su cardiopatía, ¿no? Al tiempo, pues tenía una diseminación de su enfermedad, ¿no? Y realmente había hecho muchos tratamientos, llevaba muchos años de tratamientos, ¿no? Y nos convoca junto a su cama al oncólogo, al especialista de cardiología que lo lleva y al médico de medicina paliativa. Y nos dice que quiere vernos a los tres y nos convocan a una hora en la UCI, allí las tres personas, ¿no? Entonces ella nos saluda a todos y después se dirige a su oncólogo y le pide información que ella sabía y conocía perfectamente porque estaba manejando ella misma su enfermedad como muy de cara, muy de frente. El oncólogo, que la conocía de muchos años, sabía que quería que hablara en voz alta exactamente de la situación y así habla el oncólogo, ¿no? Y cuando llega al final le preguntan, entonces, en el mejor de los casos, ¿cuánto tiempo tengo? Le dice al oncólogo. El oncólogo pues habla de semanas de vida, porque realmente el horizonte era ese. Entonces, cuando escucha esas palabras, la mujer muy tranquila y que ha escuchado mirando de frente a su oncólogo, ¿no? Yo estaba al lado, se vuelve al cardiólogo y le dice, doctor fulano, lo ha entendido, no me hace usted ni una radiografía más. Está claro, ni una radiografía más. Bueno, ¿qué he aprendido yo aquí? Pues he aprendido que la capacidad técnica que tiene la medicina, la capacidad de intervención que tenemos con procedimientos, con terapias, hay que adecuarla a cada situación. Esta mujer había disfrutado de una calidad de vida envidiable a lo largo de su enfermedad gracias a los avances de la medicina. Ahora estaba en la unidad de cuidados intensivos y no se sentía bien allí sabiendo que tenía por delante pocas semanas de vida. Quería estar en otro ambiente y estaba pidiendo que adecuáramos el esfuerzo terapéutico. Digo adecuación del esfuerzo terapéutico y no limitación del esfuerzo terapéutico, porque la mujer no quería limitación, quería que se hiciera pues, lo que había que hacer en esas circunstancias, ¿no? La palabra adecuación del esfuerzo terapéutico hace más justicia a esto que antes llamábamos limitación del esfuerzo terapéutico. Bueno, por lo tanto, adecuar el esfuerzo terapéutico también es buena medicina. Y voy a insistir un poco más con mi último caso. El último caso no es mío. Ya me hubiera gustado tener el privilegio de atender a San Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II sabía mucho de enfermedad, sabía mucho de sufrimiento. Lo que les cuento se lo escuché contar al portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro Valls. Coincidí con él en un congreso
sobre la humanización de la medicina en un país europeo. Un privilegio también estar junto al doctor Navarro Valls, contando cómo vivía el Papa la enfermedad y algunas lecciones de humanización que San Juan Pablo II pues, impartió a su equipo médico. Y nos recordaba aquella situación atentado de la Plaza de San Pedro, donde, no sé si recordarán ustedes, a lo mejor hay alguno más joven que no lo recuerda o que no lo vivió. Yo lo recuerdo porque estaba estudiando física médica cuando me enteré del atentado de la Plaza de San Pedro, ¿no? Pues días después, no, meses después, cuando el Papa se había recuperado, tuvo una infección por citomegalovirus, una infección tremenda, y realmente si estuvo a punto de morir con el balazo, más a punto de morir estuvo todavía con la infección del citomegalovirus. Cuando se recuperó de aquello, en una situación de intensa fragilidad, ¿no? Estaban discutiendo sus médicos si debía ser alta o no, si podría ir a casa o no. Todos con mucha prudencia se reunió el equipo médico. Debía haber en el Gemelli, en el Hospital Gemelli, por lo que decía Joaquín Navarro Valls, una salita al lado de la habitación del Papa, una salita comunicada por una puerta corredera o algo similar, pues donde el equipo médico se reunía a discutir, ¿no? Y Joaquín Navarro Valls debía estar con el Papa junto a la cama, y desde la cama se oía la conversación. En algún momento, pues el Papa escuchó como los médicos hablaban del alta, de ir o no, de volver o no a los apartamentos vaticanos. Y entonces San Juan Pablo II se volvió a Navarro Valls y le dijo: ¿me podría usted ayudar a incorporarme? Y con mucha dificultad el Papa, que estaba debilísimo, las infecciones víricas dejan esa debilidad tremenda, el Papa, que estaba debilísimo, apoyándose en Navarro Valls, fue acercándose hacia la puerta, abrieron la puerta corredera, se sentó, se dejó caer pesadamente en una de las sillas que había alrededor de la mesa y les dijo esto: seguro, doctores, seguro que ustedes estarán interesados en lo que piensa el enfermo sobre ese particular, ¿no? Y nos dio una lección a todos, nos dio la lección a todos los médicos de entender que hoy la medicina no se puede hacer sin el enfermo, de que no podemos seguir siendo paternalistas y decidiendo por los pacientes. Y que si es cierto lo que decía antes, que es bueno y es buena medicina adecuar el esfuerzo terapéutico, hoy la buena medicina nos ha enseñado también de que es muy bueno para el paciente y para los médicos que planifiquemos cómo queremos que sean los cuidados, o que al menos suscitemos la conversación con el enfermo de cómo queremos que sean las cosas más adelante, si pintan bastos, si las cosas van mal. Si usted se pone más enfermo, más grave enfermo, ¿qué le gustaría? ¿Usted es de los que les gusta pasarse por carta de más o de menos? ¿Usted querría ir a la unidad de cuidados intensivos o no? ¿Usted querría que le pusiéramos nutrición artificial o no? ¿Usted prefiere estar en casa o para usted es prioritario sentir la seguridad de un hospital? Escuchar la opinión de los pacientes sobre situaciones que se pueden dar orientan tremendamente el esfuerzo terapéutico, cómo nos comportamos con ellos, ¿no? Esto también es buena medicina. Son unos poquitos ejemplos, ¿no? Limitados por el tiempo que tenemos, unos poquitos ejemplos que nos hablan de la buena medicina en las situaciones complejas del final de la vida. En definitiva, hemos estudiado que la medicina paliativa es la medicina del alivio del sufrimiento intenso en situación de gravedad. Hemos escuchado que la morfina es buena medicina, y lo hemos repetido: morfina, buena medicina. Sabemos que la sedación paliativa es una respuesta de la medicina al sufrimiento intolerable, y que hoy hacemos buena medicina cuando hacemos adaptación del esfuerzo terapéutico, adecuación del esfuerzo terapéutico, que no hay que hacer todo lo que se pueda en determinadas circunstancias de gravedad, de acuerdo con la voluntad del paciente también. Y luego entendemos también que la planificación anticipada debe incorporarse
la práctica clínica, ¿no? Pues esto es todo. Nada más, muchísimas gracias y quedo a su disposición para después de la intervención de mi colega Encarna para responder a sus cuestiones. Pues muchísimas gracias al doctor Carlos Centeno por su intervención y también por ese recuerdo del recién fallecido profesor Gonzalo Herranz, que es para todos un referente en el mundo de la bioética, no solo para los médicos, también para todos los que nos dedicamos a la bioética y al que le estamos muy agradecidos por todas sus enseñanzas también sobre esta cuestión. Muchísimas gracias, doctor Centeno. Paso ahora a presentar a la siguiente ponente, que es la profesora, la doctora Encarna Pérez, responsable académica de formación y enfermera de atención domiciliaria de paliativos y geriatría de la Fundación Vianorte Laguna en Madrid. Es diplomada en enfermería, licenciada en antropología social y cultural, máster en bioética y máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria y bachillerato. Además, es doctora en bioética y vocal de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica. Ha realizado estancias de investigación en la Unidad de Cuidados Paliativos de St. Joseph Hospital en Londres y otros hospitales también en el extranjero. Su ponencia, el título de su intervención, son los cuidados de enfermería al final de la vida. Si hasta ahora hemos hablado, en esta primera sesión queríamos abordar aspectos más relativos al cuidado a pie de cama del médico y de la enfermería, ahora vamos a abordar los aspectos del cuidado en enfermería, a los cuales la profesora Encarna Pérez también se ha dedicado y tiene una amplísima trayectoria a lo largo de las últimas décadas. Muchísimas gracias, Encarna, por estar con nosotros y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y a la Fundación Leyen, a Elena por esta invitación y a todos los colaboradores que me han ayudado también en la presentación y en la organización. Y es para mí un orgullo. Soy antigua alumna de la Universidad de Navarra y alumna también del profesor Carlos Centeno. Para mí, la verdad es que sentarme en esta mesa virtual a su lado me llena de orgullo y le quiero agradecer, ¿no?, todo lo que hace 20 años que comencé mi andadura en cuidados paliativos, pues aprendí de su mano y sigo intentando poner en práctica cada día, ¿no? Bueno, me gustaría compartirles una presentación para hacer a lo mejor un poquito más amena e ilustrar lo que cada día, ¿no?, ponemos por obra. Y me han pedido que hable sobre los cuidados de enfermería al final de la vida, ¿no? Es muy amplio y resumirlo en estos pocos minutos pues me parece difícil, pero bueno, voy a intentarlo, ¿no? Y por lo menos transmitirles la vivencia de cada día, porque sigo, ¿no?, tratando a los pacientes en sus últimos momentos de vida y la verdad que es una gran satisfacción el estar a su lado porque cada día aprendo muchísimo, ¿no?, tanto de ellos como de los familiares que están a su lado. Bueno, trabajo en la Fundación Vianorte Laguna, que está en Madrid, y tenemos dos especialidades, neurogeriatría y cuidados paliativos. Y bueno, pues cada día, como decía, es un orgullo, ¿no?, el trabajar aquí y cada día aprendo. Bueno, quería partir de la premisa, ¿no?, de nuestro sufrimiento, que muchos de los aspectos ya los ha comentado el doctor Centeno. Es un compañero de nuestra vida, ¿no? Nacemos pues llorando, pobre de la criatura que no llore al nacer, ¿no? Y en ese momento pues final de la vida también está un sufrimiento que puede ser paliado por paliativos o una muerte apacible, pero no cabe duda de que ese sufrimiento nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida en mayor o menor medida. También tenemos pues momentos muy felices e intensos. ¿Y cuál es nuestro objetivo profesional, ¿no? Pues es comprender, captar lo que esas personas están viviendo y ayudar a minimizarlo, ¿no? Tenemos esa responsabilidad. Y también unido a esto, pues desde
la enfermería, pues de cuidados paliativos estamos pues pidiendo, ¿no? que nunca dejemos de aprender y de formarnos, y que los profesionales, ¿no? que atendamos a estos pacientes, pues estemos preparados, ¿no? Lo mejor preparados para que sea algo eficaz, ¿no? Cuando nos enfrentamos a las personas que tienen este intenso sufrimiento, pues se pueden hacer estas preguntas, ¿no? Porque a mí, ¿qué sentido tiene, ¿no? Esta enfermedad, estas circunstancias, ¿no? ¿Por qué ahora, ¿no? Ese ahora puede ser, tenemos en Laguna, somos la única unidad que hay de centros de día de paliativos pediátricos, ¿no? Pues porque a esta criaturita, ¿no? con tan corta edad, o en la adolescencia, o en la juventud, en la edad adulta o en la ancianidad, ¿no? Una de las cosas que he detectado que aumenta mucho el sufrimiento es la dependencia, el que no puedo hacer las cosas por mí mismo, y esa pérdida de la autonomía, el depender de los demás, pues aumenta mucho todo el proceso de la enfermedad, ¿no? El ver que es una carga para los demás, ¿no? y ver a los familiares cansados, agotados, ¿no? y eso pues aumenta, ¿no? Y la soledad, que los pacientes en muchas ocasiones sufren esa enfermedad en la soledad. Y lo que yo he percibido pues no es tanto a lo mejor el estar solo una persona pues que sea viudo o viuda, que no tenga hijos, que haya fallecido sus seres queridos más cercanos, sino que tenga familiares y que estén solos, ¿no? También pues ahora en estos momentos de pandemia lo hemos vivido, ¿no? Qué gran sufrimiento el de esta enfermedad y luego la soledad. Nosotros hemos tenido la oportunidad de que podían estar siempre nuestros pacientes acompañados, y esto la verdad que ha sido muy satisfactorio tanto para ellos como para los familiares, ¿no? Bueno, entonces, con respecto a esta respuesta, ¿no? a este sufrimiento, pues pensaba en estas dos patas de una misma columna o de un mismo pilar, ¿no? Esa humanización más la competencia, ¿no? Quiero poner esta diapositiva de una compañera y que a veces la pongo en clase y les pregunto a los alumnos, ¿no? ¿Qué está haciendo esta enfermera? Y muchas veces pues me dicen, pues está sonriendo a este paciente, está pues a su lado, le atiende pues cordialmente, ¿no? Pero lo que realmente está haciendo es que está tomando la saturación de oxígeno, ¿no? Con ese dato que necesita. Pero algo que es muy técnico, vemos que no lo está convirtiendo en una sola medida técnica, ¿no? Ella atiende a un paciente al que pues va a registrar un dato técnico. Y en toda la asistencia, ¿no? sanitaria, pero si cabe, pues al final de la vida necesitamos pues estas dos patas, ¿no? Una gran humanización, una gran cercanía y por otra parte una gran competencia profesional. Yo me quería centrar hoy porque no da para mucho más, pues en esta pequeña comunicación, pues hablar más de la humanización, ¿no? La competencia pues sería más largo de desarrollar, ¿no? ¿De qué manera pues podemos desarrollar esa humanización, esa cercanía a los pacientes que les facilita, ¿no? el alivio de ese sufrimiento y de esa situación que están viviendo, ¿no? Traigo también a colación pues esta fotografía de este paciente. A veces pues pregunto, ¿en qué especialidad está ingresado este paciente, ¿no? Y me dicen, pues no parece traumatología, podría ser medicina interna, pues podría ser, ¿no? Y comento, pues es un paciente de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, está tratado su situación por la que vino, ¿no? Con graves problemas, y hemos aliviado, ¿no? Cuando se dice que se muere con un sufrimiento insoportable y que por eso los partidarios de la eutanasia quieren sacarla adelante, digo, bueno, pues será porque esas personas no están tratadas por profesionales de cuidados paliativos, ¿no? Porque estamos preparados para aliviar ese sufrimiento, ¿no? con los pacientes. Este paciente era delineante y le encantaba hacer retratos, y dijo que uno de los
de las cosas que le gustaría hacer antes de finalizar su vida, pues era hacer una exposición de retratos, ¿no? Y gracias pues a la colaboración de muchos voluntarios, pues conseguimos hacer esa exposición. Vinieron los medios de comunicación y comentaba que realmente había sido uno de los días más felices de su vida, ¿no? Entonces, cuidados paliativos podemos llenar cada día de vida y procuramos pues que los pacientes vivan intensamente cada día, ¿no? Me gusta también mucho esta fotografía de estos dos compañeros en los que en esa empatía intentamos ponernos en el lugar del paciente, ¿no? ¿Qué vive? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué es lo que le hace sufrir? ¿Qué es lo que percibe, ¿no? Cuando se dice que en cuidados paliativos aliviamos los síntomas de los pacientes, yo me pregunté en su momento, ¿no? ¿Y los signos? Porque toda enfermedad pues tiene esas manifestaciones en los síntomas, pero también esos signos, ¿no? Es que no atendemos la temperatura, es que no atendemos la tensión, es que no atendemos... Bueno, pues realmente lo que nos preocupa, por supuesto eso lo vamos a atender, pero nos preocupa cómo lo vive el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que a él le hace sufrir? ¿Qué es lo que en ese momento nos pide que ayudemos, que aliviemos? Y es lo más importante, ¿no?, que tenemos que hacer. Es muy bueno pues sentarse al lado del paciente sin prisa, con cercanía, a su misma altura, conversar de lo que él quiere. Y cuando paso visita con mis compañeros doctores, pues a mí hay una cosa que me encanta, y es que antes de irse, por regla general, pues siempre preguntan: ¿quiere comentarme algo más? ¿Quiere decirme algo más? Y abre esa puerta pues para que si no se habían sincerado, si no habían comentado algo, pues siempre, ¿no?, estar abierto a lo que el paciente necesite y precise. También en cuidados paliativos pues ayudamos una dimensión, ¿no?, que es esa ayuda espiritual. Todos al final de la vida pues necesitamos esa necesidad de perdonar y de sentirse perdonado. Y da muchísima paz, ¿no? Hay pacientes que están inquietos, que les agobia, ¿no?, el hacer las paces con los seres queridos que han discutido, que tienen problemas, ¿no?, y el pedir perdón, esa reconciliación pues les ayuda, ¿no? Y si son creyentes pues lo mismo, el reconciliarse con Dios les da una paz increíble. Y bueno, pues se lo ofrecemos. A los que sean de otras religiones pues lo mismo, ¿no? Buscamos a la persona de referencia que a ellos les ayude. Bueno, no me voy a entretener en la sedación porque ya la ha tratado el doctor Rocafort, pero sí que pues desde el punto de vista de enfermería, una persona que esté sedada pues necesita nuestra presencia. No sabemos pues cómo está su oído, su tacto, el nivel que tiene de conciencia. Algunos datos sí que nos dan esa información, pero tenemos que aún así pues hablar con esa cercanía, que noten, ¿no?, que estamos ahí, y dar también muchísimo apoyo a la familia, ¿no?, porque en muchos casos pues la familia también está sufriendo y es otro de los focos, ¿no?, de nuestra atención. Para sacarlo adelante pues necesitamos todo un equipo, ¿no?, de interdisciplinar, y todos tenemos que marcarnos objetivos y decir, bueno, pues con este paciente ¿qué podemos hacer? Para luego pues ir todos al unísono, ¿no? Y como decía el doctor también Centeno, pues que lo consensuamos luego con el paciente y con la familia, que es lo que nos parece que puede ser idóneo, pero tenemos que llegar a estar todos de acuerdo, ir todos al unísono, ¿no?, con eso. Bueno, distintas respuestas al sufrimiento. Bueno, pues probablemente conozcan, ¿no?, la foto que tomó Kevin Carter para ganar el premio Pulitzer, de esta niña pues que salió fuera de un poblado a defecar, y pues había este buitre que probablemente la podría atacar, ¿no? Le preguntaron, ¿no?, pues si después de tomar la foto pues había ayudado a la niña, ¿no?, y dijo que no. No sabemos pues si tendría problemas personales, pero el caso es que se suicidó después, ¿no? Entonces, a veces enfrentarse al sufrimiento es duro, no sabemos cómo, es difícil, ¿no?, pero es posible. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues
necesitamos, ¿no?, enfrentarnos a ese sufrimiento, pero estando formados. Si no estamos formados, pues muchas veces también podemos quemarnos, ¿no?, podemos hacer daño. Así que para enfrentarnos, ¿no?, a este sufrimiento de las personas necesitamos tener herramientas, prepararnos, ¿no?, y estar pues en las mejores condiciones para poder ayudar, ¿no?, a las personas que sufren. He querido pues hablar sobre la compasión, que es uno de los aspectos que desarrollé en mi tesis doctoral, y me parece que es una respuesta óptima, ¿no?, para aliviar ese sufrimiento. Fíjense pues que en este artículo, ¿no?, pues recogen 9.000 quejas de asistencia a los pacientes, a los ancianos, perdón, y decía que la gran mayoría que era por falta de cuidado, por carecer de esa práctica de la compasión, ¿no? También pues en Nueva Zelanda se preguntaron si era exigible la compasión en los profesionales, se podría normalizar y exigir, y al final pues vieron que no, ¿no?, que de la misma manera que a los padres no se les pide que sean cariñosos con sus hijos, sino que sale de su corazón, pues que también es algo que tiene que salir del corazón de los profesionales, ¿no? En Canadá pues se desarrolló también mucho esta forma, ¿no?, de trabajar apostando por la compasión, y decían que los profesionales compasivos eran aquellos que tenían una actitud de apertura, personas acogedoras que brindan consuelo, que tranquilizan a los pacientes, ¿no?, pero que desgraciadamente donde se ofrecía con mayor generosidad era en cuidados paliativos, y que tenías que estar muriéndote para recibir este tipo de atención. Hay hoy en día, pues tanto en España como en otros lugares del mundo, pues un desarrollo de las ciudades compasivas, y me parece que tenemos todos que desarrollar, ¿no?, esa ayuda mutua, y que no nos volvamos pues ciudades inhóspitas o lugares inhóspitos donde hay una gran indiferencia frente al sufrimiento de los demás, ¿no? Y frente a la eutanasia, me parece que aquí nace el nuevo germen, ¿no?, de la sociedad, que es que los demás me importen, ¿no? Y hay un artículo de la SECPAL pues que está a su disposición, que pueden leerlo, ¿no?, de estas comunidades compasivas al final de la vida. Desde el punto de vista de enfermería, bueno, pues me llena de orgullo el que ya nuestra fundadora que nos indujo, ¿no?, a decir que las buenas enfermeras son buenas personas que cultivan ciertas virtudes o cualidades en su carácter. Una de ellas es la compasión, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es un gran orgullo que ya lo centre ahí, ¿no? También yo quería pues reseñar que también ha sido mi profesor Gonzalo Herranz en bioética, ¿no?, y cómo habla de que ante estos infortunios y tragedias humanas que existen en nuestra vida, ¿no?, pues que tenemos que actuarlo, ¿no?, desde una vida ética, ¿no?, y que si no nos podemos volver indiferentes a los demás. Tycho, que es un gran pionero también en los cuidados paliativos, pues nos dice, ¿no?, que para irradiar vida y alegría en medio de la muerte y de la angustia, pues que tenemos que ser compasivos, ¿no?, con una compasión humana y práctica. No es una teoría, sino que realmente se ponga por obra, ¿no? Bueno, en este artículo pues que pude publicar con una revisión sistemática, ¿no?, pues desarrollé y pude recoger, ¿no?, que las condiciones de los pacientes para que podamos ser compasivos pues es un sufrimiento no culpable, que sean personas vulnerables con una situación de dependencia, y que los profesionales tenemos que tener una gran capacidad de observación, una gran sensibilidad y una disponibilidad de ayuda, ¿no? Si no, no podremos ser compasivos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre pues ante el sufrimiento de los demás? Pues primero que nos conmocionamos, ¿no?, reconocemos esa situación, ¿no?, reflexionamos a nivel racional y decimos qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que le ocurre, cuál es su situación. Buscamos esa relación personal de ayuda,
Y hasta ahora podía ser como algo más de empatía, ¿no? Pero para realmente que sea una ayuda compasiva tenemos que realizar la acción, tenemos que, en la medida de nuestras posibilidades, a lo mejor tenemos solo una pequeña posibilidad de ayuda, pues esa, ¿no? Y por último, pues obtendríamos esa satisfacción y esa maduración pues, profesional y personal. Quería sacar estas palabras de Cicely Saunders, fundadora de los cuidados paliativos modernos, ¿no? Y en el que nos dice: tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Pues ese tú me importas me parece que es un gran lema para que todos los que somos profesionales sanitarios se lo digamos cada día, ¿no? A cada una de las personas con las que nos cruzamos, nos encontramos, ¿no? Tú me importas, eres alguien importante para mí. También la compasión pues lleva consigo pues esa emoción, ¿no? Y lógicamente pues tenemos que tener un autocuidado porque tenemos que también manejar estas herramientas, tenemos que buscar ayuda cuando la necesitemos, ¿no? Porque nos impacta el sufrimiento de los demás, ¿no? Y la actitud pues es una actitud positiva de querer ayudar, ¿no? Y unida a esa virtud, ¿no? Del cuidado, de que nadie se quede atrás, que nadie esté sin atender. Y por supuesto, pues una actitud ética, ¿no? No hay una verdadera compasión cuando no hay ética. Por eso, cuando se habla de la eutanasia como una práctica compasiva, yo, viendo un poquito la investigación, pues descubrimos que no es así, ¿no? Realmente no es una práctica compasiva, sino podríamos decir que es como una hiperempatía. Me impacta mucho ese sufrimiento, pero no soy capaz de ayudarle como necesita esa persona, ¿no? Con la ayuda que le brinda. ¿Qué antagonistas tenemos a la ayuda compasiva? Pues sería, por supuesto, la incompetencia, la indiferencia, el abandono o la risa sarcástica, ¿no? Reírse de lo que la persona está sufriendo. Bueno, y en nuestro mundo, pues esto reina mucho, ¿no? Yo pienso que por esto ha salido la eutanasia. Y tenemos en nuestra mano la oportunidad de hacer todo lo contrario, ¿no? De hacer realmente una ayuda compasiva, ¿no? También hay otros significados como la empatía, la simpatía y la lástima. Y este último, pues la lástima es con lo que muchas veces se identifica la compasión, ¿no? Como que me da mucha pena a esa persona y ya está, ¿no? Realmente está confundido este término en España, ¿no? en su uso en español. Bueno, y quería pues entresacar un par de entrevistas con dos enfermos que me parece que son muy significativos, ¿no? Le pregunto, ¿no? a uno de los enfermos: ¿y de los profesionales qué es lo que ha recibido? Y contesta: de los profesionales he recibido muchísimo cariño, muchísimo. Yo he estado varias veces enferma. De hecho, tuve un cáncer anteriormente de mama. Nunca me han tratado como me están tratando aquí. De cariño, de estar pendientes, de ponerme un psicólogo, de ponerme claro una doctora, de ponerme todo eso para mí. ¿Le ha ayudado? Muchísimo. ¿En qué le ha ayudado principalmente? Pues mira, principalmente en encontrarme yo bien, en saber que mis situaciones, es que no me salen las palabras, no pasa nada. Mis situaciones, pues eso, de que me voy a morir, como todo el mundo, por supuesto, pero yo tengo un plazo de 3 meses o menos, ¿no? Y luego sabiendo que voy a perder el conocimiento, por así decir. Entonces la doctora se ha preocupado de que yo ahora que estoy con mis 5 sentidos pueda irme a casa, disfrutar. Pues te voy a poner a lo mejor parece cursi, de una flor, de mi nieto, de un libro, y eso no lo hace todo el mundo, ¿eh? Eso no lo hace todo el mundo, porque yo no he tenido en ocasiones anteriores, en enfermedades y hospitales que he estado, jamás me habían tratado así, jamás. Me podrían haber tratado con respeto, pero no con cariño, y además es que se nota, ¿no? Y eso le ha ayudado mucho, muchísimo, muchísimo. Porque yo, fíjate, nunca pensé que me iba a tomar lo de la muerte mía así, nunca lo pensé. Siempre pensaba en un drama, pero tenía un poco de miedo. Lo sigo teniéndolo, pero no me parece igual.
O sea, no lo veo de la misma manera. Incluso estoy un poco asustada de lo bien que lo está llevando, de lo bien que lo estoy llevando y cómo estoy, porque estoy asombrada. Lo que no sé si cuando llegue el momento, porque me ha dicho la doctora que me van a ayudar todo lo posible, entonces tengo plena confianza en ella. Bueno, esta es una de las conversaciones con una de las enfermas, ¿no? Que nos transmite pues cómo le ayuda el día a día, ¿no? en la unidad de cuidados paliativos y cómo le alivia, ¿no? esa angustia o esa preocupación que tiene por el final, ¿no? Y ya otro de los ejemplos, y ya acabo con esto, pues es la anticipación compasiva, ¿no? El que los profesionales podamos pensar con anterioridad a los que los pacientes les puede pasar, ¿no? No lo voy a leer porque lo tenéis aquí a vuestra disposición, ¿no? Pero realmente les ayuda mucho a los pacientes el que pensemos en ellos, en que reflexionemos, en que veamos las opciones que nos parecen más adecuadas y luego lo contrastemos con ellos, lo hablemos, ¿no? Con ellos. Ya por último, pues la definición de compasión que redactamos pues fue que es una virtud que implica adelantarse a las necesidades de los otros, sensibilizarse con el sufrimiento y actuar de forma ética, promoviendo el bienestar de esa persona para intentar solucionar esa situación. Realmente es una respuesta al sufrimiento de nuestros pacientes que intentamos pues aliviar cada día. Ya para acabar este punto, pues querría dar respuesta, ¿no? A lo que también pues el Papa San Juan Pablo II dio, ¿no? En lo que él hablaba y profundizaba en esta carta apostólica de la Salvifici Doloris. Yo he aprendido muchísimo y la recomiendo pues a todos los presentes que no dejen de leerla, ¿no? El Papa pues decía que el sufrimiento humano suscita compasión, suscita también respeto y a su manera atemoriza porque es un misterio, ¿no? Y aquí me parece pues que también está la respuesta que él daba, que no solo es preguntarnos el porqué de ese sufrimiento, sino el para qué, ¿no? El porqué es un misterio y es muy difícil de encontrar, pero el para qué sí que tiene posibles respuestas y podemos acompañar a los pacientes en encontrar ese para qué, ¿no? Y en estos pocos minutos que me quedan, pues quería hacer una memoria a nuestra compañera María Requena, ¿no? Tuve la suerte de estar todo un año con ella compartiendo cuando hacíamos el máster de cuidados paliativos en enfermería en la Universidad de Navarra y en Laguna, y ella fue una de nuestras alumnas predilectas, ¿no? Ha sido una persona dedicada al cuidado esmerado, ¿no? Y que ayudaba a todas las personas que estaban a su lado. Después de terminar pues el máster, estuvo trabajando en la unidad de oncología en Murcia y en Cartagena en concreto, ¿no? Y era feliz pues ayudando a todos estos pacientes. Cuidó de sus seres queridos y de todas las personas mayores que estaban a su lado. Y en el 2016 pues impulsó en este hospital donde trabajaba, en el Hospital de Santa Lucía, el proyecto Secunda Smile, ¿no? en el área de oncohematología. Y este proyecto tenéis aquí en el chat, os van a dejar, ¿no? Este enlace que podéis ver, este vídeo es muy cortito, hay otro más largo en donde pues explica, ¿no? Ella misma pues cómo esta iniciativa de promover que los alumnos de enfermería, aparte de sus prácticas, pues hicieran voluntariado, ¿no? Y vio y estudió pues cómo no solamente ir con la visión pues de un profesional, sino con la visión de un voluntario, de una persona que acompaña, que intenta pasar los ratos acompañando a los pacientes, pues cómo les formaba, les ayudaba, ¿no? Y era una formación complementaria maravillosa. Y después, pues, de ser cuidadora, pues pasó a ser enferma porque se le diagnosticó un cáncer, ¿no? En ese periodo, pues tuvo muchos reconocimientos a todos estos proyectos que estaba iniciando y era una enfermedad avanzada que requirió pues cuidados paliativos, estuvo siempre rodeada de sus seres queridos.
y el 5 de agosto del año pasado, todavía no ha hecho un año, pues se fue al cielo, ¿no? Entonces me parece pues que María Requena nos puede ayudar, ¿no? Ella luchó, escribió también a los periódicos pues cómo ayudan los cuidados paliativos y defendía, ¿no?, la vida frente a la eutanasia y recomendaba, ¿no?, pues que todos nos dejáramos atender por los profesionales de cuidados paliativos. En la sala de espera de la planta donde ella trabajaba, pues ha puesto esta placa, ¿no?, y ahí está pues en su memoria. Y ya para acabar, pues quería dejar, ¿no?, estos consejos, ¿no?, de curar a veces, mejorar a menudo y cuidar siempre. Esto, si lo hacemos, pues ningún paciente, ¿no?, querrá morirse porque estará en las mejores condiciones para seguir viviendo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Encarna Pérez, y yo creo que hay un aplauso mutuo detrás de las pantallas que siento que quizás no se puede escuchar, pero creo que han sido dos intervenciones complementarias, riquísimas de tantas ideas y de tantas, sobre todo de la experiencia que nos traéis, ¿no?, de cómo el cuidado al final de la vida se puede vivir de otra manera que no es el de la eutanasia, ¿no? Han llegado un montón de preguntas, algunas de ellas el profesor Centeno, a quien le pido que se una al coloquio, ha contestado, ha sido tan rápido que ha contestado y ya están, digamos, ya están contestadas, pero sí que me gustaría trasladar algunas al público en general, porque creo que son muy interesantes las experiencias que se nos traen. Hay algunas preguntas más de cuestiones de fondo, que es verdad que cuando estructuramos el seminario pensamos en poner una sesión dedicada a la antropología y a la ética, que es fundamental, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, pero para hacer 3 sesiones y no 5, como hicimos en el seminario anterior, que vimos que mucha gente quizás no llegaba hasta el final, pues decidimos unirlas, ¿no? Y por eso no hemos tratado aspectos quizás de antropología y de ética que se ve que salen en los comentarios. Os traslado algunas de las preguntas. Dice el profesor José María Pardo, que además fue ponente de la edición anterior, dice: gracias a los ponentes me han ayudado mucho sus reflexiones. Entiendo que los cuidados paliativos sean necesarios, pero no comparto que lo único principal que hagamos para rebatir la ley de eutanasia sea insistir una y otra vez en cuidados paliativos. A los políticos, no digo que le dé igual lo que digan los médicos, no nos van a escuchar, o lo que digamos no cambiará su proyecto. El proyecto que se propone es un cambio de la antropología y del sentido de la sociedad, de la noción de hombre. Por eso hay que insistir también en aspectos antropológicos y sociales, sobre la autonomía, la libertad, el cuerpo, la sexualidad, etc. El problema es mucho más profundo. Yo creo que los doctores estarán de acuerdo, pero no sé si quieren añadir algo a los comentarios del profesor Pardo. Tiene la palabra libremente. Tanto... Sí. No, yo le diría a José María Pardo que hay niveles en la discusión, ¿no? O sea, efectivamente el mundo lo mueven ideas y el debate es de ideas, y entonces hace falta una antropología, una filosofía, por supuesto, ¿no? Pero hay niveles distintos en este problema, y hoy el nivel por el que hemos empezado, que era lógico por otra parte, es el nivel médico, el nivel asistencial, ¿no? ¿Qué puede aportar la medicina al sufrimiento del final de la vida? Y con esta perspectiva respondemos. En las siguientes sesiones se abordarán otras perspectivas, por ejemplo, la perspectiva legal, ¿no?, al problema, ¿no? Pero son todas complementarias y yo creo que así hay que verlas. Con buena medicina, la eutanasia es irrelevante. Yo sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, y me parece que es muy importante cambiar la cultura, una cultura por el cuidado, y la hemos perdido en nuestra sociedad. A mí me parece que esa es la raíz, aparte de otros intereses económicos, porque también la seguridad social se ahorra millones, ¿no?, de pesetas. Si elimina a todos los ancianitos, pues me lo embolso, ¿no? Pero bueno, vamos a partir de la cultura del cuidado. Está pues ahora mismo como nuestra sociedad desvalorado, y me parece que es fundamental pues que veamos la riqueza que tiene el cuidar de una persona a otra,
porque efectivamente tenemos que ir a esa raíz antropológica y también la belleza y la gran satisfacción que lleva a cuidar. Es verdad que es cansado, es agotador y muchas veces a quien más tenemos que cuidar es a los familiares que están cansados, ¿no? Pero hoy en día se ve, por una parte, que tiene que haber en nuestra sociedad sufrimiento cero, pero vamos, no puedo llevar ni un pequeño suspenso a casa, no puedo, o sea, cualquier pequeña contrariedad es algo que me hace un shock en mi vida. Y por otra parte, a veces se ve como una carga, Dios mío, la que te ha caído, o sea, tu familiar se ha puesto enfermo, pero eso es espantoso, se ve como algo nefasto, espantoso, y hemos tenido a nuestras madres, a nuestras abuelas, cómo han cuidado de sus seres queridos, y es algo lo más grande que tiene una sociedad de cuidar a los más débiles, a las personas más indefensas. Tenemos que revalorizar esa cultura, esa sociedad del cuidado, ¿no? Si eso realmente está puesto en valor, ninguna sociedad va a entrar la eutanasia, ¿no? Porque vemos lo importante que es. Así es, efectivamente. En el vídeo que han puesto inicialmente de la graduación en medicina me ha parecido muy oportuna esa reflexión sobre el cuidado. El cuidado nos constituye como personas, porque somos seres interdependientes. Voy a plantear una cuestión que ha propuesto Rocío Frank, que vive en Suiza, donde la eutanasia legal es legal y también el suicidio asistido. Y hace poco en un curso de doctorado se habló de lo mismo, con una visión completamente opuesta. En la sociedad suiza, en términos generales, se alude a la autonomía del paciente, pero no se propone otro tipo de tratamiento al paciente si quiere la eutanasia. ¿De qué manera piensan ambos ponentes que la aprobación de la eutanasia en España puede afectar a la forma de tratar al paciente y a la investigación de enfermedades y tratamientos de cuidados paliativos? Muchísimas gracias a ambos por la oportunidad de participar. ¿Quién quiere contestar? La pregunta está, no sé si el doctor Centeno, que ya además le había contestado en privado, ¿no? Sí, a Rocío le he agradecido su cuestión, ¿no? Le he agradecido que nos traiga, digamos, su visión desde la experiencia, ¿no? De alguien que está viviendo en un sitio donde está aprobado el suicidio asistido. A ver, dos cosas me vienen a la cabeza muy rápidamente. Hemos hecho un estudio donde preguntamos a 200 pacientes por la experiencia, si han sentido la experiencia de querer morirse, ¿no? Y encontramos que sí, que algunos pacientes han tenido esa experiencia, bastantes, pero que en la mayoría de los casos es una experiencia fugaz, podemos decir, poco intensa y fugaz. Pero en los pocos casos, en concreto 7 de los 200, donde esa experiencia es más persistente, solamente en 3 el paciente reconoce que haría algo. Estoy hablando entonces de 1,5% más o menos, si los números no se me han olvidado. Entonces, este es el dato. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre cuando se legaliza la eutanasia? Que pensando en ese porcentaje tan pequeño que desearía la eutanasia, estamos cambiando el marco profesional en el que se desenvuelve la relación médico-paciente. Lo cual es tremendo. Hay otra persona en el foro que dice que si se puede defender la eutanasia sin convicciones religiosas. Y yo le digo, no estoy utilizando convicciones religiosas. Yo no quiero hacer medicina de otra manera que no pudiendo practicar la eutanasia. Yo quiero hacer medicina teniendo la obligación médica, ética, de hacer todo por el paciente. Pero claro, cuando te cambian el marco, la obligación ética parece, digo solo parece, que cambia también y que ahora cabe lo otro, ¿no? Entonces eso me parece que trastorna profundamente el modo de ejercer la medicina y el modo de ser y el modo de estar la medicina. Ese es mi primer pensamiento. Mi segundo pensamiento es que, hombre, lo obligatorio es hacer cuidados paliativos y eso tendríamos que enseñárselo a todos. En esos 6 o 7 pacientes que piensan realmente en adelantar el final y en los 3 que sí que harían algo, lo que vemos al analizar su situación es que uno tiene depresión,
es que el otro tiene desmoralización, el que el otro tiene dolor descontrolado, el que el otro tiene todo de todo. O sea, todo. Entonces, a ver, hay mucho que hacer al final de la vida por el paciente. Dice, y en Suiza no hacen nada más que ofrecerles la eutanasia. Pues es una consecuencia de tenerlo legalizado, sin ninguna duda. Muchas gracias. Hay muchas felicitaciones entre las intervenciones. Y planteo una pregunta a Encarna Pérez, a la profesora Encarna Pérez. Dice, soy antigua alumna de la Universidad de Navarra, es Lucía Mouzo Murujosa, y actualmente me encuentro rotando en el servicio de medicina interna del hospital de mi ciudad. A menudo me encuentro con pacientes en situación terminal donde la comunicación de malas noticias y el manejo terapéutico continúan siendo a menudo un punto extremadamente conflictivo. Me resulta particularmente complicada la toma de decisiones en pacientes con cierto grado de demencia o con dificultad para comunicar o entender. ¿Qué consejos nos darían para poder respetar al máximo la autonomía del paciente? ¿Debemos confiar plenamente la decisión sobre el tratamiento paliativo de un paciente a sus familiares, aunque se oponga a nuestro criterio profesional? ¿Cómo podemos manejar este tipo de situaciones? Muchas gracias a los ponentes. Y un saludo especialmente cariñoso al doctor Centeno. Bueno, pues la toma de decisiones es compleja, no es nada fácil, ¿no? Pero me parece que hay que partir, por una parte, de lo que opina el equipo asistencial, principalmente el médico, que va a ser el responsable, pero también de todo el equipo, y luego también qué es lo que piensa el paciente. Y en esto, pues, cabe siempre reflexionar sobre lo que es lo óptimo, lo que nos parece que puede ser recomendable, ¿no?, para ellos. No cabe duda de que todos necesitamos una gran preparación en la comunicación, o sea, y en esto no nos han preparado, y me parece que es una asignatura pendiente. En la Universidad de Navarra se trabaja mucho en ello, pero hay en otros lugares que no se nos ayuda, ¿no?, o que no se ayuda a los estudiantes y a los profesionales. Entonces, el sentarnos a hablar, el sentarnos a ver lo que es más conveniente en cada momento, pues es básico, es fundamental, ¿no? Por ejemplo, pues hace una semana pues estuvimos con un paciente que dijo, estaba en el domicilio y dijo, solo quiero ir a hospitalizarme cuando realmente esté mal. Bueno, pues hablamos con él, ¿no? Y cuándo piensa que va a llegar ese momento, cuándo no. Y entonces nos estuvo explicando, nos estuvo diciendo lo que él deseaba. Y cuando vimos que la enfermedad había avanzado, ¿no?, que ya estaba postrado en cama bastante, que la familia pues no podía cuidarle bien, ¿no?, le dijimos, ¿le parece que ahora ha llegado este momento, lo que usted deseaba? Entonces, pues necesitamos sentarnos y hablar, conversar, ¿no? Para mí es la herramienta básica que tenemos que utilizar. Al margen de que nosotros como asistenciales pues también conozcamos las indicaciones, ¿no? Cuando hay que poner una sonda, cuando no hay que poner una sonda, cuando hay que sedar, cuando no hay que sedar, cuando, ¿no? Entonces, que nosotros trabajemos con el paciente, con la familia y que hablemos, ¿no? Muchas gracias. La doctora María Colchero plantea, el cambio antropológico impacta de lleno a la ciencia médica. Uy, me ha desaparecido la pregunta, perdón. A ver, aquí está, perdón, disculpen. La relación médico-paciente es frontalmente atacada y el médico queda simplemente como un experto técnico en conseguir matar al paciente que se siente con derecho a pedir que se le quite la vida. Ya no es una relación de dos menesterosos, como decía Laine Entralgo, ni vocación de servicio a quien tiene problemas para su salud. La conocida situación de no saber tratar la muerte que muchos médicos aún evitan es solventada rápidamente con la eutanasia. ¿Creen que cambiarán los contenidos académicos en las facultades ante este cambio, esta ley? Bueno, vamos a ver, hay muchas preguntas en ese párrafo. Entonces, empiezo por el final. En Canadá, donde ha habido un cambio legislativo reciente, se están, digamos, abriendo líneas de investigación y de docencia muy importantes, promoviendo, a costa de la enseñanza de los cuidados paliativos, promoviendo la enseñanza de la eutanasia. Dato de Canadá. Mucho dinero
para programas docentes, incentivando programas docentes y de investigación en educación en eutanasia. Es un dato. ¿Cambiarán los programas docentes? Pueden cambiar en ese sentido, en pasar a enseñar eutanasia, pero también es mi esperanza, pueden cambiar en el sentido contrario. De hecho, ya están cambiando, pasar a enseñar cuidados paliativos. La enseñanza de cuidados paliativos es obligatoria en aproximadamente 10 facultades de las 40 y tantas que hay en España. Es opcional en otras 10 más o menos, ¿no? Es decir, que hay 20 donde no se enseña, ¿no? O no se enseña como una materia troncal o como una materia optativa, ¿no? O sea que hay mucho que cambiar y yo espero esa reacción péndulo. O sea, ha pasado también en otros sitios. Yo, creo que ya empiezo a notarlo, empiezo a notar como más interés por la medicina paliativa. A lo mejor estoy sesgado y quiero ver ese más interés, ¿no? Pero bueno, yo soy honesto cuando digo que yo sí que percibo más interés, ¿no? Lo de Elaine Entralgo me ha quedado un poco grande, pero rescato de la frase que has leído, Elena, rescato esa idea de que hay mucho médico perplejo ante la muerte, ante el paciente suyo que se muere, ¿no? Hay mucho médico que no sabe qué hacer, que no sabe qué hacer. Y ya no es enseñar medicina paliativa, es que hay que enseñar que los pacientes se mueren en las facultades, ¿no? Y enseñar qué hay que hacer en esas circunstancias y cómo hablar de ello y cómo estar junto a una familia que está despidiendo de su ser querido, ¿no? Sí que veo lo mismo, o sea, veo a muchos médicos perplejo, inerme, sin saber qué hacer con el que se muere. Si quieres insistir en alguna otra cuestión que haya dejado de lado, dime, Elena. No, perfecto, muy bien. Nos pregunta Alba Fernández, dice, les da las gracias, dice, me llamo Alba, soy enfermera y trabajo en una unidad de hospitalización de traumatología en un hospital de tercer nivel de Cataluña. Aunque no es habitual que atienda pacientes en situación paliativa, sí tengo la impresión de que cuando los atiendo las circunstancias no son las más favorables. Serán pautas de sedación incompletas, falta de salas donde poder atender y escuchar a los familiares, falta de intimidad para el paciente y la familia, por ser habitaciones dobles, falta de tiempo para poder atenderles como realmente se quisiera. ¿Cómo poder atender al paciente paliativo y a su familia de manera holística y eficaz cuando éste no se encuentra en una unidad de cuidados paliativos? La pregunta. Encarna. ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente siempre la sanidad es un arte, pero aquí es un arte al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que si simplemente empezando por atender lo mejor posible con las herramientas que tengamos, o sea, si está en nuestra mano cambiar esas circunstancias, pues lógicamente lo tendremos que hacer, pero bueno, podemos empezar con atender mirando al paciente a los ojos y cada vez que vayamos a hacerle un procedimiento a la habitación, a llevarle lo que sea, pues preguntarle, ¿no? ¿Cómo está? ¿Le podemos ayudar en algo? ¿Quiere comentarme algo? O sea, que se sienta tratado como una persona a la que tenemos infinito interés porque esté lo mejor posible y atendido como lo que es, ¿no? De esa manera, pues podemos empezar. Lógicamente, lo ideal es que estuviese en una habitación en la que tuviese intimidad para estar con su familia, atendidos todos los problemas y que tenga controlados todos sus síntomas y que esté aliviado y buscando su confort, ¿no? Pero bueno, pues que tenga con las herramientas que tenga y con los medios que tenga, pues que haga lo que buenamente pueda. Y si está en su mano, pues el exigir, ¿no? que se pongan los medios adecuados, pues también que lo intente. O sea, esto es una gran responsabilidad y por eso cuando se dice que se pide la eutanasia porque las personas mueren con sufrimiento, realmente es porque prácticamente el 50% de los pacientes que tienen cuidados paliativos ahora mismo no lo tienen. Entonces, que solo se atiende al 50% de los pacientes que requieren cuidados paliativos, el otro 50% no lo tienen. Entonces, pues toda la sociedad tenemos que reclamar antes que la eutanasia un derecho, ¿no? a que tengamos cuidados paliativos. Y me parece pues que ya el que esta compañera pues tenga esa sensibilidad ya es un punto a su favor y un punto muy importante para que
para que luche para que los pacientes estén bien atendidos, ¿no? Muy bien, estupendo. Una pregunta para el doctor Carlos Centeno. Dice, a colación de una paciente de 50 años con cáncer de mama, en un caso similar que he tenido, ¿qué podemos o debemos hacer si la paciente no habla ni pregunta sobre el final de la vida? ¿El médico oncólogo debe informar de dar el paso a esa adecuación del esfuerzo terapéutico, de la evolución irreversible de la enfermedad si el paciente no lo pregunta? En el caso que he tenido no se informó y la paciente mantuvo la esperanza de recuperación y no fue tratada con paliativos hasta 48 horas antes de su fallecimiento. ¿Quién da el paso de informar? ¿Cómo lo ve, doctor Centeno? Pues yo creo que igual que hay que explorar el abdomen o el tórax poniendo la mano, ¿no? Palpando, ¿no? Hay que explorar también el alma, hay que explorar también el sufrimiento existencial que bloquea el deseo la necesidad de ser informado. Es el miedo lo que paraliza a una persona que percibe, porque una paciente con cáncer de mama que se acerca al final percibe el final, pero es el miedo lo que le paraliza. Y el médico tiene la obligación de palpar el alma, de explorar el alma también, ¿no? Y el médico que no lo hace no es buen médico, como el que no toca el abdomen lo es tampoco, ¿no? Entonces eso es lo primero que tengo que decir. ¿Quién tiene que hacerlo? El médico que está tratando a ese paciente tiene que crear las condiciones para que esa pregunta salga, ¿eh? Y sabemos que hay maneras de hacerlo, hay maneras de... ¿Alguna vez te has pensado que esto podría ir mal? Algo tan suave como eso, a quien tiene dentro eso le hace salir una situación fuera, ¿no? O sea, hay maneras de abordar el tema con delicadeza y con respeto para el paciente. Hay maneras de preparar la conversación. Hay maneras de informar sin medir, dando la información soportable, ¿no? La que el paciente en ese momento puede admitir. O sea, el médico sin ninguna duda y como una obligación, no como algo opcional, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de no hacerlo? Pues nos lo estás contando tú misma. 48 horas de cuidados paliativos, cuando podría haber sido un tiempo ancho, un tiempo con calidad, un tiempo de mirar de frente, un tiempo de vivir hasta el final con intensidad. Muy bien, y yo creo que ya vamos hacia la última para ir cerrando. Hay algunas más, pero no nos da tiempo a responder a todas, lo siento mucho. Belén Sanz dice, soy alumna del máster de enfermería, enhorabuena a ambos por las dos increíbles ponencias, y dice, como profesional de la enfermería, ¿cuál es el rol cuando los médicos dan esperanzas de vida por no saber o querer responsabilizarse de comunicar la cercanía de la muerte al paciente paliativo? ¿Y cómo afrontar o comunicarse con familiares que están negando la muerte temprana del paciente? No sé si Encarna quiere contestar o el mismo doctor. Bueno, puedo empezar yo, si quieres luego, Carlos, tú sigues, pero bueno, me parece muy buena pregunta, Belén, y realmente, pues, a estos compañeros que a lo mejor no saben transmitir las malas noticias, pues que se formen, ¿no? Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, hay roleplays, hay acompañar a profesionales como yo he aprendido, ¿no? A verdaderos compañeros expertos que te enseñan, ¿no? Y te dicen, vamos a abordar esto, te quieres venir y vas aprendiendo poquito a poco, y cada día tenemos que aprender, ¿no? De todas maneras, tampoco podemos quitar la esperanza a los pacientes. O sea, si un paciente me dice que quiere hacer ahora un viaje y tal, eso le llena de ilusión, y a no ser que saque los billetes y se vaya a morir enseguida y que tal, pero la enfermedad va a llegar, y entonces muchas veces te pone los pies en la tierra y en la situación. O sea, el que el paciente tenga esperanzas, proyectos y planes, pues es muy positivo, ¿no? Y nosotros no quitamos la esperanza de decir, ¿qué haces? Como si te vas a morir enseguida, pero no sueñes, no. Pues todo lo contrario, o sea, que mientras hay vida y esperanza, y fomentamos, ¿no? Esas ilusiones, esos proyectos. Otra cosa es que a lo mejor se niegue la enfermedad, ¿no? O cosas así, entonces hay que ayudar a estos compañeros, pues también a dar estas malas noticias, ¿no? Y con los familiares, pues muchas veces es no querer admitir la realidad, pero en el fondo muchas veces saben lo que hay, ¿no? Pero
pero es tan duro que les cuesta, ¿no? Y expresan pues como esa negación, pero hay que explorarlo, ¿no? Y lo mejor pues es sentarnos con ellos y hablarlo, ¿no? Y decir qué pensáis, qué os parece, en qué os podemos ayudar, y estar con ellos en lo que precisen, ¿no? Y hay veces pues que en esa conversación pues sale el pronóstico, sale un poquito cómo están ellos y es la mejor forma de poder ayudarles, ¿no? Es necesaria esa comunicación, ese sentarnos con ellos y hablar. Yo Pues añadiría, sí, exacto, sí. yo añadiría que una enfermera tiene siempre un modo delicado de tirar de la oreja al médico, ¿eh? Y cuando ve que está haciendo las cosas mal o que no se atreve, una enfermera, no voy a explicar más cosas, pero una enfermera tiene modos de hacer sin confrontar, que un médico escucha, ¿eh? Bueno, pues hay un montón de preguntas más, además muy interesantes. Se nota que verdaderamente muchos profesionales de la salud están preocupados, inquietos por esta cuestión, ¿no? Es una pena que no tengamos más espacio. Gracias a todos, no puedo mencionaros a todos. Y sobre todo aprecian muchísimo las intervenciones. Bueno, me parece que ha sido una sesión espléndida entre ambos, donde hemos hablado de la importancia del cuidado integral, del cuidado paliativo, la importancia del respeto de la persona hasta el momento final de su vida, del acompañamiento a morir, de la sedación paliativa sin intención eutanásica, de un montón de cosas, y creo que nos habéis dado una visión muy enriquecida, muy humana y muy profesional de lo que es verdaderamente el cuidado asistencial al final de la vida, ¿no? Os quiero agradecer a ambos, al doctor Carlos Centeno y a la doctora Encarna Pérez, el haber estado con nosotros en esta primera sesión, y también agradecer a todos los asistentes su participación viva, y recordar que tenemos la siguiente sesión el miércoles que viene a las 7 de la tarde, el día 16 de junio. En esa sesión afrontaremos otro aspecto, afrontaremos las cuestiones de carácter deontológico de la mano del doctor Manuel Martínez Sellés, que es presidente del Colegio de Médicos de Madrid, y de la mano del documento del Comité Nacional de Bioética sobre la eutanasia, de la mano del profesor Vicente Belver, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia. Les emplazo hasta entonces al miércoles que viene, y agradeciéndoles a los ponentes y a los asistentes el haber estado esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a la Facultad de Medicina de parte de toda la Fundación EGEN. Gracias a todos. Y un fuerte aplauso, aunque sea en silencio, a los dos ponentes. Gracias.